Cuida tu computadora. En esta clase aprenderemos qué puedes hacer para cuidar la computadora y que ésta te sirva por mucho tiempo. En la actualidad, utilizamos las computadoras para hacer muchas cosas. Por ejemplo, en la computadora podemos jugar, ver fotos. También podemos dibujar. Pero lo más importante es que en la computadora podemos hacer tareas y aprender muchas cosas. Por eso es importante que cuidemos nuestra computadora. Es necesario que la tengamos siempre en buenas condiciones. Si no cuidáramos la computadora, esta podría descomponerse y ya no podríamos utilizarla. O tal vez podríamos gastar mucho dinero en repararla. Pero no te preocupes, eso puedes evitarlo si cuidas la computadora. Por eso, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué cosas puedes hacer tú en tu casa para cuidar tu computadora? Bueno, sigue los consejos que te daremos a continuación. Primero, aunque nos gusta mucho comer y nos gusta mucho jugar en la computadora, no es buena idea que hagamos las dos cosas juntas. ¿Sabes por qué? Porque si derramamos líquidos en nuestro teclado o el mouse o encima de la computadora directamente, esto puede hacer que la computadora ya no funcione. Además, podemos ponernos en peligro porque podríamos sufrir una descarga eléctrica. También, cuando comemos encima de la computadora, vamos a ensuciarla y entonces se arruinará más rápidamente. Por eso, si estás usando la computadora y quieres comer, entonces debes hacer una pausa para luego, después de haber terminado de comer, puedas seguir usando la computadora. Veamos otro consejo. No siempre estamos usando la computadora. A veces estamos jugando con nuestros amigos o haciendo otras cosas. Por eso, cuando no estás usando la computadora, es importante que la protejas. Por ejemplo, puedes cubrirla con una manta o una toalla, de tal manera que no llegue polvo donde ella, como puedes observar en este dibujo. Si cuidamos nuestra computadora y la tenemos cubierta para que no se ensucie, esta nos durará por mucho más tiempo. Otra cosa que también te ayudará a mantener en buenas condiciones tu computadora es no introducirle ningún tipo de objeto. Si lo hiciéramos, podríamos dañar la computadora y causarnos mucho daño a nosotros. Recuerda que la computadora funciona con electricidad y si nosotros le introducimos algún objeto, esto también pudiera causarnos a nosotros una descarga eléctrica. Otra cosa que no debes hacer es golpear la computadora, sobre todo cuando ésta está fallando. Si la golpeáramos, no arreglaríamos el problema. Al contrario, haríamos que el problema se agravara más y quizás la computadora deje de funcionar. Por eso es importante que tomes en cuenta estas medidas por el bien de la computadora, pero sobre todo por tu bien. Otro consejo que también es importante que lo tomemos en cuenta es siempre apagar la computadora de la manera correcta. Nunca debemos apagar la computadora desconectándola directamente del toma corriente. Eso podría causarle un gran daño a la computadora y luego ya no pudiera funcionar. Por eso, si no sabes cómo encender o apagar la computadora, entonces dile a tu papá o a tu mamá que lo haga. Recuerda, apagar la computadora correctamente es importante para que ésta nos dure por más tiempo. Veamos un consejo más. La computadora necesita suficiente ventilación para poder utilizarse. Cuando la estamos utilizando, esta consume energía y eso produce calor. Entonces, necesita que esté ventilada. Para eso
Si la vamos a utilizar durante un largo tiempo, recuerda estar cerca de una ventana o si tienes a la mano un ventilador, puedes ponerlo cerca de la computadora. Si no tuviéramos cerca una ventilación, la computadora pudiera recalentar mucho y entonces dañarse permanentemente. Recuerda, la computadora es una herramienta que nos permite hacer muchas cosas interesantes y podemos aprender muchas cosas utilizando la computadora. Pero tampoco debemos pasar demasiado tiempo en ella, puesto que eso haría que olvidáramos otras cosas como estar con nuestros padres, con nuestros amigos y hacer algunas tareas en la casa. Por eso recuerda siempre utilizar la computadora solo en el tiempo en que tu papá o tu mamá te lo permita hacerlo. Si seguimos estos consejos, entonces podremos cuidar nuestra computadora y esta nos durará por mucho tiempo.